Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Club Historiando. En esta oportunidad dictaremos la conferencia virtual número 7 con el título Arquitectura y Paisaje Sacro, a cargo del arquitecto Carlos Ceballos Velarde. En esta oportunidad nos acompañan Franklin Pacuri, la doctora Miriam Salas Olivari, Carlos Pachacama y nuestro expositor Carlos Ceballos. En ese sentido, voy a dar la referencia a la trayectoria de nuestro expositor, Carlos Ceballos Velarde. Es arquitecto y urbanista peruano, experto en diseño urbano ambiental y gestión de riesgos. Es PhD en diseño urbano y paisaje en la Universidad de Kioto, Japón, y postdoctorado en RICH Kioto, Japón. Es ponente en conferencia en 25 países en los 4 continentes en el tema de urbanismo sostenible, riesgos y paisaje. Está premiado con ponencias en los congresos del Cusco, Perú, Manila, Filipinas, Seúl, Corea. Ha sido premiado con el diploma de honor en Arequipa por el Colegio de Arquitectos del Perú por sus aportes en investigaciones. Es investigador certificado por la CONCITEC en la categoría Carlos Monge III. Es postdecano de la Facultad de Ingeniería y Computación de la Universidad Católica de San Pablo. Es docente investigador de la UNSA. Es miembro de la universidad, es miembro de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Ha sido profesor invitado en Rusia, México y varias universidades del Perú. Ha hecho pasantías en universidades de Estados Unidos e Inglaterra. Es autor del Atlas Ambiental de Arequipa, coautor de Costuras Urbanas, Arquitectura y Paisaje Sacro, y Poética en el Mundo Habitado, entre otros. Entonces, podemos ver que es un experto en la materia. Asimismo, quiero manifestar de que esta conferencia sale con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales Agoturo, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, el Club de Hablemos de Historia Bicentenario y la Asociación de Guías Machu Picchu, AGON. En ese sentido, voy a dar la palabra al presidente Franklin Pacuri para que nos haga una pequeña referencia a la presente conferencia. Adelante, Franklin. Franklin, adelante. Bien, ante todo, muy buenas noches con el público que nos viene siguiendo estas transmisiones en vivo. Y también quiero pedir disculpas por las programaciones que ha habido con diferentes profesionales. A veces puede haber algunas dificultades, como el caso del doctor Bernbauer. Motivo de salud, no se realizó la conferencia. Ojalá es que lo programemos esta actividad, no sabemos cuándo. Y así también con el arquitecto tuvimos algunas dificultades con el sistema pues, de este programa que es Stringer. Y hemos reprogramado esta actividad para poderlo invitar a dicho profesional que es arquitecto, radica en el departamento de Arequipa, tiene una publicación de un libro que todavía no le he obtenido y pienso con lo que hemos venido conversando, pues dicho arquitecto tiene una preparación muy distinta porque él va a hacer una comparación, digamos, a través del proceso arquitectónico. Como lo habíamos conversado hace poco, dicho profesional había estudiado y investigado Machu Picchu, Ollantaytambo. Yo creo que en el discurso ya nos va a dar a conocer, pero sí me gustaría felicitar por el aporte que brinda, pero también quiero dar algunas referencias
que quienes habían realizado trabajos sobre este tema, de lo que podemos hablar la arquitectura inca y como lo que propone el arquitecto, pues, Carlos Ceballos. Voy a hacer algunas referencias, como se ha escrito por Graciano Gasparini sobre arquitectura inca, Augusto, Augusto Antonio Calvo, tal vez perdóname la palabra que me he olvidado. También quiero decirles, Ann Kendall tiene un lindo ensayo sobre arquitectura inca que se puede encontrar este texto descargado en el internet sobre las revistas Nacional de Lima. Y por otro lado, también estaríamos hablando procesos arquitectónicos de José Canciano, es un profesional que ojalá pronto lo invitemos a este arquitecto también para que nos brinde, digamos, un poco más sobre sus investigaciones. Dicho que en estas referencias que se conoce y se analiza, digamos, el tema arquitectónico, parece que las investigaciones que hace el arquitecto Carlos Ceballos profundiza con una mirada a través de esta pronunciación de la palabra semiótica. Ojalá que sea, digamos, algo que pronuncie esta palabra semiótica. Y por su parte también quiero yo, pues, indicar a los guías de turismo, a las personas que nos vienen escuchando por estas transmisiones, si alguien está interesado, consulten con el arquitecto sobre su libro también, porque ayudará bastante a desempeñar nuestra labor. Yo ya lo tendré pronto para así ver qué aportes hay a través del mundo andino y tal vez comparar un poco este proceso arquitectónico que podemos entender universal. Y quiero felicitar también al equipo técnico que venimos contribuyendo. Si alguien por ahí preguntaba de nuestro amigo Joel Pinto, que nos acompañaba como la mesa de ceremonias, quiero decirles lo siguiente, ya pronto se nos reintegra nuestro compañero, porque estaba fuera, pues, del lugar, porque también radica en Arequipa, pero está un poco lejos. Ya la próxima semana va a estar junto con nosotros. Ya el equipo va a estar un poco más dinamizado, más fuerte. Muy buenas noches a todos los asistentes y damos la bienvenida a mis demás compañeros que están en este equipo técnico. Bien, gracias, Frankie. Para nosotros también es un gran honor presentar el tema. Entonces, presentamos el tema Arquitectura y Paisaje Sacro, a cargo del arquitecto Carlos Ceballos Velarde. Adelante, Carlos. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias al señor Franklin por su amable presentación y también al señor Ahmed por estas gentiles palabras de bienvenida. También saludar al público que nos acompaña, incluyendo al gatito que está también queriendo participar en la conferencia. Es siempre muy grato poder conversar con ustedes. El señor Franklin me contactó hace algunas semanas y hay la idea de que esta pues sea una primera de varias colaboraciones. Incluso hemos pensado en poder dar esta charla o ahondarla un poco más, tal vez en el próximo semestre, que la pandemia esperemos que cuyos efectos baje un poco más y podamos conversar en directo, que siempre es muy enriquecedor, ¿no? Yo quisiera entonces, para ir un poco al grano, compartir un poquito mi pantalla y comenzar con la presentación. Pero bueno, tal vez antes quisiera comentarles
un poco la razón de esta conferencia y de la invitación es, como había mencionado el señor Franklin, que no me deja comprar. Bueno, una publicación que es esta que vemos acá. Es un libro publicado por la Universidad Católica San Pablo y que contiene básicamente unas reflexiones teóricas sobre la relación que hay entre la arquitectura y el paisaje en distintas partes del mundo. El libro ha sido trabajado con una persona y también he tenido el aporte de mi amigo, el doctor Gonzalo Ríos Vizcarra. Y es un libro que, digamos, reflexiona sobre distintos puntos de conexión entre arquitectura y paisaje con una mirada global. Entonces tenemos aquí temas de Grecia, o temas de Japón, o temas de Egipto, y por supuesto también el Perú. Yo he querido dar, digamos, cabida a la India, ¿no? Y el Perú. En cada uno de los capítulos hay por lo menos una, si no dos, referencias a la arquitectura y el paisaje peruano. Es el caso de Nazca, que veremos en un momento, ¿no? Ese es el primer volumen, ¿no? Estamos pensando, o tengo que escribir este año el segundo, y ya les contaré la idea, la estructura, y espero poder incluir algunas referencias más sobre el Perú. Entonces yo creo que ahora sí podría compartir la pantalla. Pero por alguna razón no me deja. A ver, un segundito. No, ahí está. Sí, ya la pueden ver, ¿no es cierto? Sí, lo podemos ver. Quizá puede Perfecto. activar su cámara. Sí, claro, cómo no, un ratito. Ya. Perfecto. Como les decía, la reflexión que parte de este libro es de una pregunta en la cual, digamos, una serie de reflexiones que venía haciendo hace un tiempo acerca del carácter, la naturaleza de la arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos arquitectura y cómo la podemos entender? Y desde un principio, desde las primeras manifestaciones donde el hombre empieza a sentarse, distingue la arquitectura mediante un proceso de identidad. Es decir, por ejemplo, una cueva no es solo una cueva, se convierte en algo más, se convierte en un espacio, digamos, aprendido por el ser humano cuando hay un proceso de identidad, cuando se empiezan a establecer relaciones de la persona con el lugar y muchas veces con el paisaje. Entonces, esto, por ejemplo, es el templo de Byodo-in en Kioto, donde vemos que la arquitectura, sobre todo la arquitectura trascendental, la arquitectura del pasado, ha tenido mucho cuidado en establecer una relación no solamente entre los elementos que constituyen los edificios, sino también entre el paisaje circundante. El paisaje ha sido, particularmente en la arquitectura religiosa, un componente fundamental que le ha dado mucho su razón de ser. Y cuando vemos una foto como esta, nosotros pensamos que esta maravillosa ciudad de Machu Picchu
no es solamente los edificios que la componen. Machu Picchu no sería Machu Picchu sin todo el maravilloso paisaje que lo rodea. Y el hecho de que tanta gente se fascine con su presencia se debe a esa integración tan profunda de la arquitectura con el paisaje. Sin embargo, cuando uno ve libros de arquitectura, particularmente de historia de la arquitectura, nos enseñan acerca de los estilos, es decir, leer o entender el edificio como un objeto, como un elemento aislado, solamente entender su forma, ¿no? Y claro, o sea, está bien entender las características del edificio, su estilo, ¿no? Pero, digamos, si uno se pone a pensar, la palabra estilo es griega y significa columna. Y claro, los griegos usaban columnas en sus edificios y después les iban dando algún tipo de característica diferente, ¿no? Según el tipo de capitel, algunas columnas o estilos se asociaban más a templos para dioses varones, mientras otros se asociaban para diosas, ¿no? Entonces ya no solamente el estilo se refería a la columna, sino a todo el templo que incluye ese tipo de columnas. Entonces empezó a hablar de estilo dórico, estilo jónico, estilo corintio, y después la palabra estilo se fue extendiendo mucho más, ¿no? Y hablamos ahora de estilo renacentista, estilo colonial, estilo gótico, ¿no? Pero ¿de dónde sale la palabra estilo? ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué usaban los griegos estas columnas? ¿Por cuestión estructural? Creo que no únicamente por eso, ¿no? De hecho, los antiguos griegos, los dorios, tenían un culto muy importante hacia los árboles. Atenea estaba representada por el olivo, Zeus estaba representado por el roble, Apolo lo representaba el laurel. Por eso es que en las Olimpiadas, al ganador de las Olimpiadas, se le daba su corona de laurel. Todos los Juegos Olímpicos estaban dedicados a Apolo. Y de hecho, el primer santuario, los primeros santuarios griegos eran básicamente en torno a un árbol sagrado. Y eso es una costumbre que existe en varias partes del mundo. Eso es en Kioto, donde yo viví por cerca de 9 años, donde habían templos y la gente se acercaba al árbol sagrado y le colocaba estos pedazos de piel con oraciones, ¿no? Quiero salir bien en mi examen, quiero que mi enamorada me haga caso, o digamos, quiero que me aumenten el sueldo, etc. Esta costumbre también, por ejemplo, existe en India y en muchos otros países, ¿no? La idea del árbol sagrado. Y vemos esta antigua tumba del periodo arcaico griego que está rodeada por un montón de columnas. ¿Y esas columnas tienen una razón estructural? No, porque el techo podría tranquilamente haberse soportado en este muro. Pero esas columnas emulan o significan un bosque sagrado, ¿no? Y de este tipo de templo, con su bosque artificial, simbólico, surge el famoso templo griego con sus columnas alrededor. Entonces está muy bien entender el estilo dórico, jónico, corintio, etc. Pero también hay que entender el porqué y cuál es su relación simbólica con este paisaje sacro, ¿no? Este bosque sacro. Esto se le llama pterón, ¿no? Entonces ahora ya entendemos que esta imagen tiene sí sus componentes estilísticos, pero a la larga las columnas significan esto, ¿no? Un bosque sagrado. Entonces, esta relación tan importante entre la arquitectura y el paisaje, yo la descubrí cuando empecé a viajar
porque claro, llegaba a un templo y me daba cuenta que no solamente del templo, sino ese templo tenía relación con el entorno, con las montañas, con los ríos, con las planicies, ¿no? Y eso en varias culturas. Y eso empecé a escribirlo en este blog, mi blog que se llama Moleskine Arquitectónico, lo comencé en el año 2007, en la época que estaban de moda los blogs. Ustedes lo pueden visitar si gustan. Y aquí escribía, bueno, los componentes, las características de este sitio, ¿no? Hacía una serie de análisis del edificio, pero siempre trataba de incluir la relación del edificio con su paisaje. Este es el Taj Mahal, por ejemplo, pero aquí vemos el Taj Mahal con todo el diseño de este jardín, que significa también el paraíso musulmán, y al lado del río Yamuna, que es un poco la razón por la cual no vemos ningún elemento detrás, es un perfil perfecto. Entonces el paisaje ha sido siempre un elemento, digamos, que me llamaba la atención. Y claro, en el blog la condición era que yo escribía sobre los sitios en los cuales yo había estado, tenía que ser mi autorreferencia. Y por eso es que las fotos son en gran parte mías. Y al final, bueno, como a veces se pirateaban los posts, los artículos, bueno, también en la red, para eso es, ¿no? Para que la gente los use. Pero entonces empecé a poner una foto mía para decir, bueno, yo estuve aquí, ¿no? Esa es la única foto que no se pueden piratear. Entonces, ha sido parte de una experiencia, un aprendizaje in situ, ¿no? Que me ha llevado por más de 80 países. Entonces, ese es el génesis de este libro. Tratar de escribir, articular una idea sobre la relación de la arquitectura del paisaje. Y a diferencia de la gran mayoría de libros de historia, que te cuentan la historia cronológicamente, ¿no? Primero los egipcios, después los griegos, después los romanos, etc. O primero, digamos, Chavín, después, qué sé yo, Nazca, Huari, Incas, colonias, o sea, todo de esa forma y muy centrado hacia los estilos formales. Este libro trata de comparar, como muy bien decía Franklin, diversas obras en el mundo sobre unidades de paisaje, ¿no? Y esas unidades, digamos, toda la obra, que consiste en 2 volúmenes, trata de algunos capítulos que de alguna manera se complementan, ¿no? La idea del cosmos, la relación de la arquitectura con este macrocosmos que la envuelve, o los microcosmos, que suelen ser representaciones de estos paraísos, de estas ideas magnas, ¿no? Como los jardines, los claustros, etc. La relación con las montañas, ¿no? Las montañas como un referente, digamos, en el paisaje que tiene mucho simbolismo, y a veces cuando no había montañas, el ser humano o las culturas también creaban sus propias montañas. La relación del agua y la relación de la luz, tanto en la arquitectura como en el paisaje. Y siempre en toda religión hay un sitio que es el más sagrado de todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, para los musulmanes es la Meca, para, digamos, los cristianos es Belén o Jerusalén, ¿no? Para, digamos, los Huari era Pachacamac. Eso se llama Sanctum Sanctorum. Y no podemos negar la influencia de elementos sacros en las ciudades, ¿no? Como el Vaticano, o como la Iglesia de la Sagrada Familia, o como el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa. Entonces, esta primera obra trata de estos 4 capítulos, ¿no? El cosmos, montañas artificiales y Sanctum Sanctorum. Y cada capítulo está compuesto por una reflexión teórica que precede al capítulo, una reflexión sobre qué significa
esta relación de arquitectura con el cosmos o arquitectura con las montañas. Y en estas reflexiones que preceden los capítulos es donde he tenido la contribución de mi gran amigo, el doctor Gonzalo Ríos, que es un reconocido teórico, ¿no? Y luego yo analizo 10 temas específicos, 10 estudios de caso, ¿no? Donde hablo de distintos sitios, de Perú, de Egipto, de la India, de México, etcétera, ¿no? Pero siempre hay uno o dos ejemplos de Perú en cada uno de los capítulos. ¿Por qué? No solo por chauvinismo, sino porque yo soy convencido que la cultura peruana es uno de los mejores ejemplos en el mundo donde esta relación entre arquitectura y paisaje ha sido muy, muy fértil y ejemplificada, ¿no? Pero lamentablemente en muchos libros europeos no aparece, entonces la idea es que este libro de alguna manera sea una voz diferente, ¿no? Entonces yo voy a explicarles estos casos, no voy a tomar los 10 temas obviamente, voy a especificar básicamente los casos peruanos, porque entiendo que varios de ustedes son guías o les interesa el tema del patrimonio en el Perú. Pero también comentaré algo sobre algunos casos en otras partes del mundo, ¿no? Y como les digo, son 4 capítulos. El primero es la idea del cosmos sacralizado, cómo las personas establecen un contacto del mundo cotidiano con este gran cosmos y lo hacen de manera muy diferente. Algunos, como esta cultura Haida en el Canadá, lo representa a través de tótems, y esos tótems son representaciones de clanes familiares que les permiten conectarse con sus ancestros. En el caso de Stonehenge en Inglaterra, por ejemplo, este tipo de grandes megalitos, ¿no?, enormes bloques de piedra, están alineados hacia el solsticio, de manera que cuando entra la luz del sol en el solsticio de invierno, que ahí es el 23 de diciembre, la luz golpea una roca especial y es motivo de una celebración en honor a los ancestros. En el caso peruano tenemos Ollantaytambo, ¿no?, esta relación tan interesante con el paisaje, con este Tunupa que está tallado en el cerro Pincuyuna, y cuando uno sube del cerro Pincuyuna puede ver, digamos, la forma del templo de Ollantaytambo y los andenes como una representación de una llama en el cerro Bandolista. Y eso obviamente no es solamente para las personas, sino tiene una relación que va mucho más allá hacia el cosmos, ¿no? Y el caso que quisiera tocar un poco más en detalle es el de Nazca, ¿no? Nazca es una cultura bastante antigua. En el periodo en que se desarrolla, más o menos a principios de la era cristiana, hasta el año 600 más o menos, conviven con un medio que es cada vez más hostil. Lo que ahora conocemos como este desierto era en esa época mucho más poblado de vegetación, y eso se sabe porque se ha encontrado, digamos, un polvillo que solamente está presente en áreas con vegetación. Pero claro, esta zona se iba desertificando. Entonces, estas culturas empezaron a hacer estas figuras como espacios de ritos ceremoniales, ¿no? Y la hacían de una forma sencilla, pero muy planificada y, digamos, magistralmente elaborada, ¿no? Con herramientas, digamos, rudimentarias, pero con una gran habilidad. Y, digamos, el precedente a estas líneas de Nazca son los jeroglifos que se encuentran en Paracas, ¿no? Y esos jeroglifos
que fueron hechos en las montañas para que puedan ser vistos, como este es el candelabro, sirven de referencia para los Nazca, que es una cultura que sucede a los Paracas, ¿no? De hecho, las primeras geoglifos, los más antiguos, los que tienen forma de, digamos, personas o animales, se encuentran, digamos, en los cerros o se encuentran en las pampas, pero siguiendo figuras específicas, ¿no? Y claro, además de esos hay muchísimos otros, una enorme cantidad que no tienen una figura especial, que son trapecios, que son líneas, etcétera, ¿no? Y claro, uno surge la pregunta, ¿para qué se hacen, no? ¿Para qué se hace esta araña? ¿Para qué se hace esta ballena? Y la respuesta tiene que ver, bien, esos enormes, digamos, trapecios o líneas que están en el paisaje. Entonces, María Reich, que fue una de las primeras estudiosas, si no la primera estudiosa de esta zona, y una gran defensora de esta área, que si no es por ella hubiera desaparecido con proyectos de irrigación, ella pensaba que era un calendario astronómico. Pero es muy difícil, ¿no? Porque, claro, o sea, hay tantas líneas que se superponen, alguna considerada como alguna, digamos, constelación, pero no, digamos, es enorme la cantidad y no se puede aseverar que haya tenido correspondencia con un mapa estelar, ¿no? Entonces, la hipótesis más certera, según la cooperación alemana, que han hecho una serie de estudios arqueológicos aquí, es que estos serían caminos rituales, en donde la gente seguía una serie de procesiones, ¿no? Comenzaba, digamos, por acá, porque fíjense que todas estas líneas comienzan en una línea y siguen, y hacen toda la figura, pero no se interrumpen, ¿ah? Termina por aquí. Igual la lagartija es una sola línea y acá no continúa con el cuerpo, se mete hasta acá, dibuja esto y continúa por acá. ¿Por qué? Y es que estos eran sitios donde la gente caminaba en procesión, pidiendo, obviamente, lluvia. Y han hecho estudios, digamos, donde analizan la cantidad de lluvia que cayó por año, digamos, asentada en distintas capas, y pueden determinar qué años fueron los más secos. Y con esa tecnología también pueden corroborar que en los años más secos hubo mayor proliferación de estas líneas. Entonces, es más, han hecho estudios de la densidad de la Tierra y pueden corroborar que estas zonas son más densas que las otras. Es decir, no solamente retiraban las piedritas para que quede bonito, sino que la gente caminaba por acá. Y al caminar compactaba el piso, ¿no? Caminaba, obviamente, haciendo una serie de cánticos, ritos e incluso sacrificios. Y bueno, por supuesto, esta relación con el paisaje no solamente quedaba en estas figuras, sino los Nazca han sido extraordinarios visionarios que han sacado provecho a este territorio tan hostil de formas increíbles, como este sistema de puquios que permite un control del agua muy eficiente. El segundo capítulo tiene que ver con el poder de las montañas. ¿Cómo vemos cuál es la relación de la arquitectura con la montaña? Y son muchísimas formas en que la arquitectura se relaciona con la montaña, ¿no? Podemos tener un templo que esté orientado hacia la montaña, ¿no? O podemos tener un templo que esté excavado dentro de la montaña, o que esté encima de la montaña, como es el caso de sus extraordinarios monasterios griegos, ¿no? Cuando nosotros nos dicen arquitectura griega antigua, uno se imagina solamente el Partenón. Pero lo cierto es que en la época medieval se han dado estas maravillosas obras, ¿no? De arquitectura justo encima de esta gran montaña
este barranco, ¿no? Para aislarse de la comunidad, para vivir una vida santa, ¿no? Y, por ejemplo, como les decía, en el caso de Wari tienes estos sarcófagos que están alineados hacia los apus, de manera a establecer una conexión entre la muerte y la vida del más allá y los dioses que eran considerados en los apus. Ese es un caso en Egipto, el templo de la faraona Hatshepsut, en Der el Bahari. Esta es la montaña Der el Bahari, y vean cómo la arquitectura prácticamente se extiende, es una progresión de esta montaña, ¿no? Y en el caso peruano tenía que hablar de Machu Picchu, porque, o sea, no es solamente Machu Picchu, es la relación de Machu Picchu con el Huayna Picchu, con Putucusi, con el Valle de Urubamba, ¿no? Y la forma tan extraordinaria como esta ciudad se ha asentado en este lugar, ¿no? Debo decir además, entre paréntesis, que el libro consta, digamos, en cada uno de los casos hay una reconstrucción de cómo habría sido el sitio, trabajado en acuarela por jóvenes talentos locales, de manera que también se dé un espacio al arte, ¿no? Entonces, esto es una representación de cómo habría sido la arquitectura de Machu Picchu, y lo que es extraordinario es no solamente la arquitectura, porque en realidad no eran pues templos monumentales como, digamos, las pirámides mayas, sino la forma tan sabia como la arquitectura se integra al paisaje y la infraestructura, ¿no? Hay varios estudios de, por ejemplo, el ingeniero Wright, que estudia el flujo del agua, cómo el agua es acarreada por una serie de canales, el drenaje. El brasileño Rualdo Menegat, por ejemplo, analiza el carácter de las fallas geológicas, ¿no? Y cómo la arquitectura saca provecho de esas fallas. Entonces, hay una relación enorme, muy sabia, entre esta arquitectura y su medio, a la cual responde, por cierto, con humildad, pero con sabiduría, ¿no? Esta es una foto desde el Huayna Picchu que ustedes conocen mejor que yo, probablemente, que para muchos simboliza pues un cóndor con las manos o con las alas extendidas. Esta planificación integral de la ciudad, de manera que no solamente pueda tener un funcionamiento idóneo, sino también un significado. Franklin hablaba de la semiótica, ¿no? En ese sentido, ese significado es profundamente importante. Y, digamos, distintos elementos dentro de la estructura urbana, dentro de la construcción urbana, van a ser referencias muy tangibles al paisaje que los rodea, ¿no? Haciendo eco de ello. O a veces integrándose, ¿no? Saliendo de la propia piedra. O sea, es extraordinario cómo la arquitectura se funde con la naturaleza hasta hacer una sola cosa. Hay una progresión absolutamente diáfana, ¿no? Y por supuesto, esta ventana también tiene, como hemos dicho, o sea, el hecho que yo haya dividido por temas pedagógicos en 4 categorías, no significa que, por ejemplo, esta arquitectura que está dentro del capítulo de montañas no tenga un componente cosmológico muy importante, ¿no? Esa es una foto extraordinaria del entrañable Martín Chambi. Y esa es una foto del Templo del Cóndor, ¿no? Yo a veces, bueno, ustedes dirán, esto lo ven todos los días, pero cuando yo expongo esto a otros públicos, en otros países, se quedan realmente asombrados de la extraordinaria mimética, ¿no? De la arquitectura y su
su relación tan íntima con el paisaje. Esa es otra foto de Mantir Chambi, donde, claro, el paisaje ha sido enmarcado a propósito para que pueda ser visto, ¿no? Es como cuando alguien toma una foto, decide qué es lo que yo quiero enmarcar en mi foto. Es lo mismo en este caso de la arquitectura, ¿no? Y, por supuesto, el Intihuatana, que tiene una relación tan evidente con el Huayna Picchu, ¿no? Es un eco fundamental, extraordinario de esta montaña. En tercer lugar, hablo de las montañas artificiales. En algunos lugares, como en Egipto, por ejemplo, no tienes grandes montañas. Sin embargo, muchos empezaron a utilizar, digamos, las tumbas como una referencia al mundo de los dioses, ¿no? Probablemente el monumento más extraordinario, más famoso del mundo son las pirámides. ¿Pero qué son las pirámides? En realidad la pirámide es una especie de conexión entre el mundo de los muertos, de la gente, de los muertos, y el mundo de los dioses, ¿no? De hecho, la propia forma ayuda, ¿no? Y algo que es curioso es que la palabra que le dieron, el nombre que le dieron los egipcios a esta figura, a este monumento, era Aket, que significa horizonte, ¿no? Entonces era un horizonte, una comunión entre, digamos, el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Era una ascensión, ¿no? En este horizonte hacia el infinito. Pero llegan los griegos y dicen, ¡ay, qué bonitas estas cosas!, ¿no? Se parecen a nuestros panes que se llaman piramidos. Y es que los griegos tenían unos panes en forma medio triangular, ¿no? Y se quedó con el nombre de pan. O sea, los panes de Egipto. Es curioso, ¿no? Bueno, en el libro hablo de estas cosas y algunas otras tumbas, como este enorme complejo en Irlanda, que es Newgrange, que es un túmulo en el cual hay una tumba y un canal. Por aquí entra el sol en el solsticio de invierno y da una cámara subterránea, ¿no? Que es un símbolo muy evidente del útero materno y cómo la luz solar viene a fertilizar la tierra, ¿no? Y en el caso del Perú hablo de los mochi, de este extraordinario complejo que es la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol, que lamentablemente está incompleta, ya que los españoles, cuando llegaron en su codicia, desviaron el río Moche para que pueda destruir la Huaca y saber si habían tesoros dentro. No encontraron tesoros, pero sí destruyeron, digamos, la Huaca. Pero lo que es extraordinario para mí, este Cerro Blanco. El Cerro Blanco, que aparentemente no se nota mucho aquí, tiene una relación, son estudios que hago yo utilizando un sistema de información geográfica, que permiten ver aquí este Cerro Blanco como una transición de la Huaca hacia las montañas, ¿no? Y si uno ve, digamos, la visibilidad, lo que se puede ver desde la Huaca, en primer lugar está el Cerro Blanco y luego el resto de los Andes, ¿no? Y por supuesto también el mar. Entonces hay una relación muy importante entre la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna y este Cerro Blanco. De hecho, aquí en esta zona hay un altar de sacrificios que ha orientado al Cerro Blanco. Y es un poco, digamos, un apunte de nuestra artista Mala Catacora, que ejemplifica cómo habría sido la Huaca y esta relación del altar con el cerro, ¿no? Aquí vemos la Huaca del Sol destruida, pero aquí vemos la Huaca de la Luna y este promontorio piramidal de forma natural que es el Cerro Blanco.
Y vean cómo de alguna manera la arquitectura trata de emular a este cerro, ¿no? Y aquí vemos un poco la serie de construcciones que se alzan como una serie de plataformas, digamos, que tenían carácter ritual. Y sabemos que, bueno, los moche eran un pueblo un poco bastante violento y que tenían como figura principal el degollador, pero algo que es presente en toda la cultura peruana es esta estilización del paisaje con formas geométricas trabajadas de una manera extraordinaria que hoy en día muchos artistas modernos admiran y que tiene que ver con la forma como ellos veían el paisaje y lo convertían, lo sacralizaban a través de esos elementos gráficos, ¿no? Muchas veces repetitivos en alternancia, ¿no? De positivo y negativo. Y aquí está un poco las figuras rituales de este gran complejo. Y aquí vemos, digamos, otros elementos de la fauna marina que también son representados y coloreados, ¿no? Imaginen esto, un paisaje completamente polícromo. Y para terminar, quiero hablar de lo más santo entre los santos. En este caso es el santuario Pachacamac en Lima, que era un santuario huari, pero después los incas lo toman como un espacio muy importante, que en esa época de la cultura peruana concretaba un montón de culturas circundantes, ¿no? Y por supuesto los incas lo hicieron suyo, con una tecnología distinta a la del Cusco, pero con un estilo formal más o menos similar. Por supuesto, en este sitio, como he dicho, está la Meca, está el templo de Ise para la religión sintoísta, está el monte Meru para los budistas o para los hindús. Y en el caso de los cristianos hay dos ejemplos clarísimos, ¿no? Uno de ellos es Belén. Y digamos, en la iglesia de la Natividad en Belén hay esta estrella que simboliza el sitio donde nació Cristo el 24 de diciembre del año 0, ¿no? Y si bien lo que acabo de decir son tres cuestiones inexactas, su poder como símbolo no se altera, ¿no? ¿Por qué? Primero porque Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Recordemos que la razón por la que Cristo nace en Belén es porque hay un censo. Entonces San José con María van a Belén, de donde era oriundo San José, ¿no? Pero, o sea, los romanos eran extraordinarios administradores. No se les va a ocurrir hacer un censo en diciembre, ¿no? En invierno. Y es más, esta fecha es tan relativa que la Iglesia Occidental celebra la Navidad del 24 de diciembre, que dicho sea de paso, era la fiesta del Dios invicto, del Sol invicto, era una fiesta muy grande en el Imperio Romano, y los cristianos la toman para simbolizar el nacimiento de Cristo. Pero en Rusia se celebra el 7 de enero, la Navidad. Lo que más, digamos, nosotros es la Epifanía, ¿no? En segundo lugar, tampoco es cierto que nació el año 0, hubo un error de cálculo y probablemente nació en el año 6 antes de Cristo, ¿no? Claro, que Cristo nació en el año 6 antes de Cristo. Y en tercer lugar, no se sabe exactamente dónde nació. Hay un protoevangelio de Santiago que habla de que Cristo nació en una cueva. Y de hecho, cuando sale el primer evangelio, cuando los primeros cristianos empiezan a formar comunidades, viajan a Belén para ver pues dónde había nacido Cristo. Y encuentran una cueva que más o menos se acercaba a estas descripciones, ¿no?
y empiezan a venerarla como el lugar donde nació Cristo. Y después el emperador Adriano quiso erradicar a esta nueva secta de cristianos e instaura ahí un templo al dios Adonis. Y con eso marca para siempre el sitio, digamos, venerable del nacimiento de Cristo. Pero en realidad no se sabe. Bueno, cuando viene después Helena, la madre del emperador Constantino, demuele este santuario y ahí hace la primera capilla, ¿no? Esa es la capilla de la Natividad. Pero esas cosas que les he comentado no alteran para nada que esto sea un símbolo muy importante, enormemente importante para todos los cristianos. No será pues el sitio con GPS donde nació Cristo, pero en algún sitio en Belén tuvo que nacer, ¿no? Y este poder de símbolo es muy importante. Eso es una iglesia muy bonita, súper sencilla, o sea, mucho más sencilla que incluso algunas de nuestras iglesias. Es más, hace algunos años era todavía mucho más sencilla para el año 1867, pero de alguna manera conmemora, digamos, el gesto de humildad con que nació Cristo, ¿no? Otro punto importantísimo para los cristianos es la iglesia de Santo Sepulcro, porque a diferencia de Belén, donde no se sabe exactamente dónde nació Cristo, en el caso de la muerte de Cristo, sí hay referencias muy claras, ¿no? Primero porque, bueno, Jesucristo era un personaje muy popular, sea uno cristiano o no, sabía quién era él. De hecho, recordemos que cuando entra a Jerusalén, lo reciben con palmas, entonces mucha gente lo conocía. Y segundo, porque las circunstancias de la muerte de Cristo son probablemente únicas o muy, muy singulares, ¿no? Porque cuando uno se portaba mal, lo flagelaban, lo castigaban, lo dejaban así sangrando, ¿no? Pero lo dejaban ir. Y si uno se portaba muy mal, entonces lo crucificaban, como un ejemplo, ¿no? La crucifixión es una pena horrible, ¿no? Realmente una tortura espantosa. Que te falta el aire, toda la sangre se te va a los pies, y por eso es que cuando los quieren perdonar les cortaban las piernas. En caso de Jesucristo, es de los poquísimos casos, tal vez el único, donde se hacen ambas cosas, la flagelación y la crucifixión. Entonces, obviamente fue un shock para la gente de la comunidad. Entonces, todo el mundo sabía dónde tuvo lugar este evento. Y tuvo lugar, digamos, este es el antiguo templo de Jerusalén. De hecho, en el libro también hablo del templo de Jerusalén, donde está actualmente el muro. Este es el Domo de la Roca, que es un centro muy importante para los musulmanes. Y vean lo cerquito que está la zona del centro del Santo Sepulcro, menos de 500 metros. Y lo que sabemos por los evangelios, que aquí había una muralla, y afuera de la muralla había una zona, ¿no?, donde estaban una roca que tenía forma de calavera. Calavera en griego se llama Gólgota y calavera en latín se llama Calvario, ¿no? O sea, este Calvarium era el sitio de la crucifixión de Cristo. Y al frente, el Evangelio de San Juan habla unos datos del paisaje muy interesantes, así de que había huertas y había también un sepulcro. Este es un sepulcro que hizo hacer José de Arimatea y que, digamos, se lo cede a Cristo, ¿no? Entonces, este era pues un sitio que todo el mundo conocía y a donde llegaban muchos peregrinos. Pero después de la expulsión de los judíos en el año 71, los romanos quieren erradicar, el mismo emperador Adriano quiere erradicar esta fe molestosa, ¿no?, que estaba apareciendo, y hace un templo de Júpiter sobre el sepulcro, y encima del Gólgota hace un templo a Venus, ¿no? Y era
más o menos así. De hecho, Jerusalén cambia el nombre a Aelia Capitolina. Esta era una calle importante y frente a ella se desarrolla todo el templo. Pero cuando viene la madre de Constantino, Santa Elena, que se le encarga de recuperar estas zonas santas, lo que hace ella es demoler todo ese templo y encuentra las cruces y encuentra el sepulcro. Entonces hace dos iglesias, ¿no?, separadas por un patio. Esa es la primera, eso es una linda perspectiva que hizo Miriam Montaño para el libro. Y ahí está la primera iglesia, ¿no?, donde se hace esta nave principal. Aquí está el Gólgota, que era una roca expuesta, y aquí está el sepulcro, ¿no?, como un edificio aparte. Y aquí abajo está la cripta de Santa Elena. En el año 1090 hay un Omán, un califa que destruye esta iglesia, y eso precipita las cruzadas. Cuando llegan los cruzados a esta zona, construyen una basílica que contiene gran parte de lo que tenemos actualmente. Aquí está la cripta de Santa Elena de esa época, con unos mosaicos. Y la basílica de hoy contiene en un mismo edificio tanto el Santo Sepulcro como el Gólgota, ¿no? Y aquí en esta perspectiva también en el libro pueden encontrar los dos elementos, ¿no? El Gólgota, que está en esta zona, y el sepulcro que tiene un pequeño como casita donde está protegido el sepulcro, ¿no? Y esta es la imagen de la iglesia, que tampoco es demasiado espaventosa, ¿no? Muy sencilla. Pero es muy emocionante estar ahí para uno que es cristiano, ¿no? Y dentro de los elementos que se encuentran en la iglesia está esta piedra de la unción, ¿no? Cuando uno se va a morir, el último sacramento que le dan es los santos óleos o también la unción de los enfermos. Eso de ungir, o sea, poner aceite a una persona, tiene mucho simbolismo para los judíos y también para los cristianos. Es una representación de que Dios entra en contacto con la carne. Y de hecho la palabra Christos en griego significa el ungido, de donde viene la palabra Cristo, ¿no? Por ese, digamos, símbolo, esa relación que tiene Jesús con Dios, ¿no? Y de hecho la palabra Masía significa lo mismo, el ungido en hebreo. Entonces, cuando Cristo muere, lo ubican sobre una lápida y lo envuelven en unas sábanas y lo ungen con aceites y hierbas aromáticas. Entonces, es un elemento, es una simple roca, pero simboliza mucho, ¿no? Entonces, probablemente uno no le da mucha importancia, pero para esta construcción, digamos, mental y de fe, para los cristianos tiene mucho significado, ¿no? Y esta es la entrada al Santo Sepulcro, al Gólgota, donde uno tiene que entrar de rodillas. Este es el interior, no se nota ahora mucho la roca. Y esto, yo no sabía, encontré un sacerdote ruso y le pregunté qué es esta construcción en medio de la iglesia, con tanta gente alrededor, ¿no? Y me dice, es la tumba vacía de Cristo. Y me dejó pensando, porque efectivamente para los cristianos no solamente es el sitio donde muere Cristo, sino donde se conmemora la resurrección. Entonces ese adjetivo vacío dijo mucho, ¿no? Y aquí vienen cristianos de todas las denominaciones, de todos los credos del mundo, ¿no?
Y bien, finalmente para hablar del Perú, quisiera, porque digamos, en el libro hablo de un sitio muy sacro para el mundo griego, que era el oráculo de Delfos. Y como la gente de muchos países alrededor de Grecia acudía a estas zonas, ¿no? Y el caso específico es el caso Chavín de Huántar. Chavín de Huántar era un lugar donde no solamente acudían, digamos, gente del lugar, sino de un territorio muy amplio, ¿no? En todo el norte del Perú. Los Chavín llegaron a dominar un territorio que iba desde la costa hasta la selva, sin ejército, únicamente por, digamos, esta relación mágica que tenían, simbólica que tenían con la gente, ¿no? Entonces venían aquí los visitantes, llegaban a esta plaza, en esta plaza hundida, que es una especie de femenino del masculino del templo, esta relación entre ambos. Aquí se ve la plaza desde el templo y el río que pasa al lado, río Moxa. Y en esa plaza se encuentra, Julio Tello encuentra este obelisco, ¿no? Que representa unos animales sagrados. Y hay pues esta relación, como digo, entre femenino y masculino, como una especie de plaza ritual. Entonces uno llega a esta plaza, aquí al frente está el llamado castillo. El castillo está lleno de estas cabezas clavas, actualmente solo hay una, es la que vemos aquí, y me puse yo aquí para que vean más o menos la escala de la cabeza, ¿no? Por si acaso yo no soy muy cabezón, ¿no? Para que vean más o menos el tamaño. Y muchas de las otras cabezas clavas están en el Museo de Chavín. Bueno, llegaba la gente, los peregrinos, y les hacían beber un extracto de este cactus que se llama San Pedrito, que tenía propiedades alucinógenas. Y estos personajes entraban a una serie de canales, de esa plaza de iniciación, ¿no? Y luego entraban a una serie de canales y galerías donde escuchaban el sonido de unos canales que parecían, retumbaban como la voz de los dioses. Y con ese efecto alucinógeno se presentaban ante el gran dios de Chavín, el Lanzón. Y, digamos, este les decía a sus vecinos. Como los chavines estaban en contacto, los sacerdotes estaban en contacto con mucha gente, tenían mucha cantidad de información y sus designios, sus premoniciones eran muy acertadas. Y bueno, quisiera dejarles un videíto breve. Me dicen por favor si lo pueden ver. ¿Lo escuchan? Sí, lo escuchamos y lo vemos.
Muy bien, y para concluir, solamente con comentar que el libro ha sido publicado por la Universidad Católica de San Pablo. Digamos, en algunos casos, algunas personas que me lo han pedido, se los he podido entregar mediante correo. También estamos viendo la posibilidad de poder publicarlo en Amazon, solo que es un poquito engorroso el proceso, pero esperamos poderlo tener pronto en línea para que también lo puedan leer, digamos, más fácilmente en diversas regiones, ¿no? Donde a veces no es factible llevar el libro físico. En todo caso, si alguien estuviera interesado, creo que me podría dejar algún contacto o escribiré aquí mi correo. Y en todo caso, nada, pues les agradezco mucho por su atención a la presente exposición y quedo presto a cualquier comentario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, arquitecto. Para nosotros también es muy interesante su conferencia. Nos ha dado una visión de la interacción prácticamente entre la arquitectura y el paisaje en las distintas culturas, ¿no? Prácticamente una visión global, mundial de este aspecto. Bien, entonces, no olviden los amigos, ahora es el momento para hacer las preguntas al arquitecto. Sin embargo, mientras van formulando sus preguntas, vamos a dar pase a la doctora Miriam Salas Olivari para que nos pueda hacer los comentarios a su exposición. Adelante, doctora Miriam. Su micro. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias al arquitecto Carlos Ceballos por su magnífica exposición y por su libro. Y también al Club Historiando, que cada vez se abre a diferentes disciplinas del conocimiento, ¿no? Tenemos a guías turísticos, arquitectos, antropólogos, historiadores, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque de esta manera nos nutrimos a través de las diferentes miradas, ¿no? El trabajo del arquitecto Ceballos nos hace pensar sobre la importancia que tiene la arquitectura con respecto al paisaje. Creo que en el Perú y en el mundo, ¿no?, hay muestras claras que el paisaje forma parte de la arquitectura o la arquitectura se hace en conexión con el paisaje. Y en ese sentido creo que los peruanos fueron campeones del diseño utilizando el paisaje para asombrar, ¿no es cierto? Porque se preocuparon mucho por escoger el lugar, pensar en la energía telúrica de ese lugar, así como también, ¿no?, se preocuparon por diseñar edificios de acuerdo a la topografía del lugar en conexión con la aridez del suelo o con la exuberante vegetación y también con las montañas nevadas, que es el caso de Machu Picchu, ¿no? Entonces, cuando uno llega a muchos de estos lugares, como los que yo he estado hace poco,
la semana pasada estuve en Chanquillo, estuve en Las Aldas, en Casma, y realmente me quedé fascinada, maravillada de el diseño de estas construcciones, ¿no? En el caso de Aldas tiene una antigüedad de 1800 años antes de Cristo, y en el caso de Chanquillo una antigüedad de 200 años antes de Cristo. Pero es impresionante observar, ¿no?, cómo se busca el lugar para crear sorpresa, pero también para manifestar la grandeza, la monumentalidad, el silencio y la belleza, ¿no es cierto? La belleza compartida entre la construcción y el medio geográfico donde está levantado el monumento. Y es interesante, por ejemplo, en el caso de Casma, observar que las construcciones fueron hechas en lugares aparentemente sumamente áridos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con Caral, ¿no? Aparentemente son áridos, y los libros de historia, ¿no? A excepción del mío, o bueno, algunos otros, dan cuenta de cómo en realidad estos centros han sido construidos en lugares áridos, pero muy cerca está el mar, que es una fuente alimenticia increíble, como también algún valle, ¿no? De tal forma que los hombres tenían fuentes de alimentos cercanas, así como también ríos, ¿no?, sin los cuales es imposible la vida. La montaña, como señala el profesor Ceballos, es muy importante para los hombres, ¿no? En el antiguo Perú, pues, las montañas fueron esenciales en el momento primigenio, cuando el hombre se acerca a ellas para buscar refugio, alimento, agua, pero con su energía y la potencialidad de protección que ésta les daba, las montañas se convierten en su manera, mejor dicho, en el centro primigenio de culto, ¿no? En el caso de Europa es más claro la veneración que los europeos, como también los africanos del norte, van a sentir hacia los astros. Sin embargo, como señala el profesor Ceballos, las montañas están presentes en todas las civilizaciones, ¿no? Por su energía, por la protección que le brindaban al hombre, por sus cuevas que conectaban al hombre con la profundidad de estas montañas y su energía, pero también porque les permitía observar el panorama y conectar a los hombres con el mundo de arriba, de aquí y de abajo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, ¿no?, hay montañas muy importantes, como por ejemplo el Acrópolis griego, el Capitolio romano, el Ararat de Noé, el Gólgota de la Pasión de Cristo, que ha mencionado ampliamente el profesor, y el Monte Tobar con la gloria de Dios. Y cada una de estas montañas de la misma manera van marcando la evolución, ¿no?, en cuanto a la vida de los hombres por el descubrimiento de nuevas tecnologías para el abastecimiento alimenticio. Entonces, las similitudes de respuestas que los hombres van dando aquí y allá en lugares tan distantes, pues nos llama poderosamente la atención. Y este es el caso, pues, de los ejemplos que nos ha presentado el profesor, ¿no?, Ceballos, unidos a los amplísimos ejemplos que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Y yo, por supuesto, ahora en esos momentos hablo de Chanquillo y Las Aldas porque me he quedado tan sorprendida de estas construcciones monumentales que tienen un significado de carácter religioso, de culto, porque la montaña se traslada a la costa, ¿no? Desde ahí se la adora a través de las huacas y se mira hacia ellas, porque estas huacas monumentales están dirigidas hacia el este, es decir, hacia la salida del sol, pero también a las montañas, ¿no?, a las montañas primigenias. Y es increíble e interesantísimo observar Chanquillo, ¿no?, que creo que es un lugar imperdible y que los guías turísticos deberían estar pensando en crear también circuitos importantes en toda la región de Casma, ¿no?, donde existen no solamente estos dos lugares sobre los cuales ya he hablado, sino también está Nepeña, ¿no?, Fortaleza, Tablachaca, en fin, una serie de lugares maravillosos
con los que el antiguo Perú nos deslumbra, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería apuntalar, ya pues que el profesor nos ha dado bastantes explicaciones con respecto al tema europeo, ¿no? Asociado, por supuesto, al caso peruano, donde Chavín no podía dejar de estar de lado, como tampoco Guari, ni ninguna de las grandes culturas del antiguo Perú. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Más bien, arquitecto, ¿tendrá algunos comentarios adicionales a los comentarios de la doctora Miriam? Agradecerle por sus gentiles palabras. Concuerdo y comparto su admiración por la cultura peruana, que es, como digo, sin chauvinismo, es uno de los ejemplos más ricos en toda la historia universal de esta producción arquitectónica tan ligada al elemento paisajista. Y ya, bueno, hay una cultura, digamos, culturas como la japonesa, con la cual yo tuve mucho contacto por varios años, mantienen esa comunión, digamos, también a través de los años, ¿no? Y había muchos paralelos que yo solía hacer en esa época. Y creo que es interesante comparar, ¿no? Probablemente por razones de espacio no puedo poner tantos de los ricos ejemplos que tenemos en el Perú, pero sí al menos ponerlos al mismo nivel de otras grandes construcciones universales como la Acrópolis o el Oráculo de Delfos o el Foro Romano, el Foro que también tiene pues un principio sacro, ¿no? Como el Templo de Júpiter y varios otros, ¿no? Entonces, comparto, agradezco sus palabras, sus comentarios y comparto su fascinación e interés por la cultura peruana. Bien, ahora vamos a pedir los comentarios adicionales a nuestro compañero también, Carlos Pachacamac, para que pueda hacer los comentarios adicionales a esta convención. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la doctora, al arquitecto ponente Carlos, como también al grupo Historiando y a todos las personas que nos siguen en el grupo y también por las plataformas virtuales. Felicitarlo al doctor Carlos Ceballos por su excelente exposición. Y también es importante destacar, ¿no?, la importancia que tiene la arquitectura, cómo esta arquitectura va evolucionando en este proceso historiográfico desde la época netamente de los primeros pobladores hasta el siglo actual. Pero también es relevante la ascensión, cómo ha ido hilando esta formación arquitectónica en este proceso historiográfico. También es importante destacar lo que habla, ¿no?, sobre las ritualidades en el aspecto de las líneas de Nazca, que para muchos historiadores y para María Reis es un calendario astronómico, pero también para otros científicos son como caminos imaginarios o seques que tienen la comunicación hacia lo que es el centro, ¿no?, el centro del calendario astronómico, o sino de un centro de ubicación que tenía la cultura andina. Pero también es importante destacar que viene a ser la cercanía de los equinoccios y los solsticios. Relevante también indicar cómo este urbanismo se ha ido contemplando en este proceso histórico, pero también a la vez no sé si sería pertinente preguntarle al expositor el aspecto, digamos, de cómo la arquitectura y sobre todo el urbanismo del paisaje arquitectónico ha ido cambiando en el proceso. Por ejemplo, en el Perú encontramos un urbanismo en las periferias de Arequipa, un urbanismo lineal. ¿Qué cosa quiere decir un urbanismo lineal? O sea que en donde se desarrolla la vía principal, ahí se desarrollan las viviendas. Y estas se van a ir acrecentando poco a poco en relación a la vía principal. Y de esa manera, de manera desarticulada o desordenada, va a ir articulándose el aspecto urbano, ¿no? Pero encontramos en otros estados, en otros países, de que ese urbanismo es muy diferente. ¿Por qué? Porque evidentemente encontramos
En otros estados encontramos la vía principal y encontramos vías aledañas y encontramos evidentemente casas tipo jardín. Entonces mi pregunta era, ¿a qué se debe ese cambio, ¿no? De que quizás en nuestra cultura las casas son cercanas, ¿no? Y en el Perú son, como se puede decir, cercadas con material como pared para delimitar su espacio, su territorio de los, digamos, 500 o 1000 metros cuadrados de propiedad. Pero ¿por qué en otros estados no contemplan eso? Y lo contemplan como jardín, lo contemplan como espacio para ellos es más importante el jardín que la casa. ¿Cuál es eh, ese estigma, ese paradigma, ese entendimiento que ellos, esa concepción que ellos tienen para contemplar una vivienda desde ese punto de vista, yendo también en el aspecto del paisaje urbanístico, sobre todo en lo que viene a ser el ordenamiento territorial? Esa sería mi pregunta en relación a la exposición del doctor Carlos, y felicitarlo por su brillante exposición, así también porque nos ha dado nuevas luces sobre el urbanismo. Muchas gracias. Bien, gracias Carlos. A continuación voy a dar la palabra al arquitecto para que pueda responder las preguntas. Adelante, Carlos. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta, Carlos Pochacama. Bueno, le voy a responder un poco porque creo que su pregunta se acomoda muy bien a otro libro que vengo trabajando sobre la historia de Arequipa y Arequipa moderna, que espero que salga pronto. Y digamos, hay distintas etapas, ¿no? La primera arquitectura republicana, digamos, colonial, y después republicana, no solo en Arequipa, sino en varias ciudades en el Perú, no tiene jardín, o sea, es inmediatamente aledaña a la frontera, ¿no? Digamos, el casco histórico de Arequipa tiene esas características, y si vamos al centro histórico de Lima, también encontraremos lo mismo, ¿no? Igual en Trujillo y varias otras ciudades. Pero a partir de finales del siglo XIX, en Europa se forja un concepto que tiene que ver mucho con la idea del higienismo, de buscar, de dar nuevas condiciones o mejores condiciones de vida a las personas desde el punto de vista de su salud mental, ¿no? Y su higiene también, ¿no? En contraposición a las barbaridades de hacinamiento terrible que venían sufriendo algunas ciudades como consecuencia de la revolución industrial. Entonces es así que empieza esta idea de la ciudad jardín, ¿no? Propuesta por Ebenezer Howard y varios otros antes. Y cuando llega el equipo del ferrocarril con muchos empleados ingleses, ellos empiezan a hacer sus casas rodeadas de jardines. Y algunas le ponen rejas, por lo tanto, si bien hay privacidad, hay una comunicación visual. Esa costumbre se extiende por las nuevas organizaciones. Yo recuerdo la casa de mi abuelo tenía un parapeto, no tenía una separación. Pero luego, en los últimos 30 años, por temas de seguridad, empiezan a colocarse rejas y luego muros y luego cercas, y luego ya no solamente rejas en las casas, sino rejas en las organizaciones. La razón es la seguridad. La gente ha suprimido, digamos, este placer estético por la seguridad, ¿no? Si vemos, digamos, el hecho que tenemos parques que son jardineras a las que se puede ver, pues no se puede interactuar, porque claro, la gente obviamente dice, ahí van los ladrones, y se quedan mirando, observando la organización cuándo robar. Entonces es un caso sui generis. No sé si en otras ciudades del Perú pase lo mismo, en caso de Cusco, pero en Arequipa es una situación concreta, ¿no? Eso es lo que les podría comentar. Sí, gracias Carlos. Sí, acá también en el Cusco no hay mucha integración, ¿no? de la naturaleza, del paisaje natural
tenemos como que un 10%, algo así, de los parques abiertos, ¿no? Y más se tiene esa predilección por el cemento, por la obra, ¿no? Entonces, por allí nuestro aeropuerto es posible que sea un parque o un pulmón para nuestra ciudad, pero todavía están en estudios y ojalá que sea una integración entre la naturaleza y nuestra ciudad, ¿no? Bien, Carlos, vamos a pasar a nuestra segunda etapa, a la etapa de preguntas del público. Entonces, para eso nos va a apoyarnos Carlos Pachacama, empezando con las primeras preguntas. Adelante, Carlos. Tu micro, Carlos. Está bien, está bien. Buenas noches, grupo. Sí, tenemos las preguntas que nos han formulado en el grupo de Facebook. La primera pregunta es de Caleb González y nos dice: ¿cómo se da el paisaje sacro dentro de las periferias de Arequipa? Es una buena pregunta. Yo creo que el caso más tangible de paisaje sacro en Arequipa, por lo menos paisaje prehispánico, entiendo que se refiere, ¿no? Porque, digamos, en paisaje colonial lo encontramos más en paisaje urbano, con las iglesias, los monasterios. Pero el caso prehispánico de Arequipa no tuvo, pues, grandes templos, grandes monumentos, como el caso de los incas. Hay quienes refieren a esa circunstancia porque en el año 1480, si no me equivoco, hubo una erupción del volcán Miste, la última erupción. Entonces los incas no se asentaron, tenían mucho temor. Y mandaron intimares, pero no hubo pues una gran ciudad con templos. Habían canchas, sí, ¿no? Pero yo creo que la intervención de paisaje sacro más elocuente son las terrazas, son los andenes en el río Chili, que no solamente tenían un carácter productivo, sino un carácter ritual. Primero desarrollado por los pueblos como Yarabayas, ¿no? Los Yanahuaras, y luego con la impronta inca en zonas como Pocarpata, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el paisaje el paisaje sacro no solamente puede ser arquitectura, sino también podemos relacionarnos con un paisaje productivo. Tu micro, Carlos. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta del grupo de Facebook nos preguntan: María Isabel Tobar Tixe, ¿sí? Nos hace su felicitación sobre la exposición y nos indica hasta qué punto el paisaje urbano, ¿sí?, se ha habido distorsionado, ¿no?, con el paisaje, con el urbanismo lineal. Sí, es una buena pregunta. Digamos, no tiene mucho que ver con lo que he expuesto, pero sí le podría responder porque es un poco parte de mi especialidad. Yo creo que, digamos, ha habido un modelo de urbanismo, sobre todo en los años 60 y 70, muy ligado a la funcionalidad, a la función, muy ligado al automóvil, que, digamos, ha sido un poco aplastante y poco respetuoso con las características del entorno, del paisaje, tanto construido como natural, que ha dado lugar a ciudades anodinas, sin carácter, sin identidad. Y hay muchos casos de, digamos, invasiones o asentamientos populares, algunos justificados, otros más asociados a tráfico de tierras, que lamentablemente tienen esta dolencia, ¿no?, que no generan identidad. Simplemente es una voracidad por
crecer y crecer y crecer, y esto tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque es insostenible, ¿no? Los sitios nunca van a poder tener todos los servicios que requieren, o bueno, tardará muchísimo, y para cuando los cubran habrá pues varios otros asentamientos que han crecido y que requerirán. Y lo malo es que, digamos, no hay posibilidades de servir a todas estas personas. Muchas de ellas que tienen varios lotes, ¿no? Tienen 4 o 5 lotes por todos lados. Entonces es un modelo muy, digamos, muy poco condescendiente con el paisaje, ¿no? Muy poco respetuoso, que obedece a muchísimos factores que, bueno, no es digamos, el motivo de esta exposición, pero espero poder haber respondido a su pregunta, ¿no? Yo creo que es un poco la ambición, el deseo de poder lucrar a toda costa con el terreno, ¿no? Que digamos, arrasa con todo, con patrimonios, con paisajes, con áreas naturales, etc. Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, Adrián Ilave Inca nos pregunta, ¿qué cambios y permanencias, ¿sí?, se dieron en el proceso de la arquitectura barroca en Arequipa? Bueno, la arquitectura barroca es un caso muy especial en Arequipa. La arquitectura barroca viene de un proceso de mestizaje muy interesante, en el cual en un principio llegan alarifes españoles con una tecnología especial. Dice Adrián que no ha preguntado eso. Hay unas preguntas de Adrián que le voy a responder, pero responderé primero esta pregunta. Entonces, bueno, ese proceso llegan estos alarifes españoles y luego encuentran un conjunto de mano de obra local que empieza a generar su propia arquitectura o sus propios códigos, sus propios mensajes. Y tenemos una arquitectura mestiza muy interesante, muy rica en Arequipa, que es producto de estas características, ¿no? Es un barroco diferente al europeo y que tiene códigos andinos, que tiene elementos propios que le dan una identidad particular. Podría ser el caso paralelo a Filipinas, por ejemplo, donde era muy difícil que llegaran españoles, arquitectos españoles a Filipinas, porque era mucho más largo el viaje, tenían que volver al África, tornaba 2 años. Entonces, ¿de dónde venían los alarifes, los monjes, los sacerdotes, los constructores de la arquitectura barroca filipina? De México y de Perú. Entonces es muy interesante, pero claro, no tenía mucha experiencia, no había mucho material, entonces hacen un mestizaje muy único, ¿no?, en esas zonas. Si me permite, sí. Muy bien, doctor. Sí, tiene usted razón. Aclaramos la pregunta de Adrián. Sí, nos indica Adrián que si usted participó en algún ritual, ¿no? Pero Sí, están hablando, ¿no? de... Sí, ¿me escuchan? A ver, aclaro, creo que estoy con el micro apagado, sí estoy. Nos preguntaba sobre el ritual, si es que usted ha participado en algún ritual en relación a lo que viene a ser el urbanismo. Sí, gracias, por favor, gracias Adrián por la indicación. Nos preguntaba sobre el aspecto del ritual. Si ha participado usted en algún ritual en relación a lo que viene a ser la temática del urbanismo. Muchas gracias. Bueno, no del urbanismo, pero sí del paisaje sacro, ¿no? Yo he participado en ceremonias budistas para poder comprender un poco cómo eran estos procesos de acercamiento
en ceremonias sintoístas, donde, digamos, uno participaba de la forma como entra uno al templo. Lo primero que hace es purificarse, ¿no? Las manos, la boca, y en el momento de acercarse a un santuario, se inclina y luego aplaude para despertar a los dioses. Incluso he estado también en mezquitas musulmanas. Bueno, dicen que tengo cara de árabe, entonces me ponía un atuendo árabe y mientras no hablara fuera, pasaba como uno más, ¿no? Entonces es muy importante poder entender el aspecto ritual porque, digamos, es fundamental en el entendimiento del paisaje, porque el paisaje no es solamente lo construido, ¿no? Paisaje literalmente significa pedazo de país, ¿no? Mientras en inglés landscape significa pedazo de terreno, pedazo de tierra, es algo físico. En todos los lenguajes latinos, en español se dice paisaje, en portugués paisagem, en italiano paesaggio, en francés paysage. Todos significan pedazo de país, y un país no es solo territorio. La pregunta de Adrián es muy importante porque el aspecto ritual tiene mucho que ver con este entendimiento del paisaje, y la arquitectura es el marco que recibe, canaliza este ritual. Algunos de los rituales que explico, por ejemplo, se daban hace muchos años, por ejemplo, en el Templo del Cielo en China, ¿no? Como se daban todas esas ceremonias con el emperador y hacía toda una serie de rituales que ahora ya no se dan, pero sí es fundamental esa parte de entender el aspecto ritual para poder entender la arquitectura y su conexión con el paisaje. Tu micro. Una pregunta, muy bien, había una pregunta de Face sobre creo que estaba indicando sobre las culebrillas y las representaciones en la arquitectura la arquitectura religiosa o la arquitectura mestiza en Arequipa. ¿A qué representatividad tiene? O sea, ¿qué mensaje tiene? No estoy familiarizado con las culebrillas, lamentablemente. Sí, digamos, hay algunos huacos que se han encontrado en precisamente los lagos del río Chili, que es una representación parecen culebritas, ¿no? Zigzags. Pero se ha interpretado como que es una conexión de varios puntos. Eso también se encuentra mucho en el Colca, donde uno tiene, digamos, distintos pueblos, Cabanas y Collaguas, digamos, apostados a ambos lados del río Colca, y en representaciones de huacos uno va a encontrar pues estas como culebritas uniendo puntitos, que es esta conexión ritual sagrada entre el paisaje del valle y los pueblos que lo conocían, ¿no? Ahora, es cierto también que antes era un paisaje mucho más disperso. Estas comunidades eran enormemente más dispersas, y con la llegada de los españoles hay un proceso de las llamadas reducciones que tienden a densificar, aglutinar a esas poblaciones en los poblados que vemos hoy, con sus iglesitas respectivas, ¿no? Que aún mantienen, dicho sea de paso, una conexión muy viva con el paisaje en el Colca. Muy bien, doctor. Bueno, serían todas las preguntas que nos formularon en el grupo de Facebook. Muchas gracias por compartir sus respuestas con el grupo Historiando, doctor Carlos. Muchas gracias. Un placer. Bien, arquitecto Carlos, estamos muy agradecidos. Sin embargo, a mí me quedaba una pregunta. En múltiples lugares, no sé si se habrá dado cuenta respecto a este tema del paisaje y lo sacro. En el Cusco hay evidencias, según algunos investigadores, como Fernando Elorrieta, que
había un elemento lítico en la parte central, como un elemento sacro, como el Santo Santorum, como la máxima, como el máximo elemento espiritual. Y también ha habido en Caral, también ha habido en muchas zonas, ¿no? También con su exposición se ha podido evidenciar que también había un elemento lítico. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la relación o cuál es el sentido espiritual, sacro, que se tenía de estos elementos en la antigüedad? Claro, precisamente en el capítulo de Sanctum Sanctorum, en el caso del Perú, tomo dos casos. Uno es Chavín de Huántar, que he explicado, y el otro es el Coricancha, ¿no? Aquí está. El Coricancha. Y la idea de Cusco como primero una representación de un puma, que ya es una abstracción sacra del paisaje, y después este binomio que hay entre Coricancha y Sacsayhuamán como sitios sagrados importantes, y además la relación que existe con las montañas circundantes, aparte de esta red de seques que existe. La Cusco es extraordinaria en ese sentido, es una ciudad maravillosa porque tiene una cantidad de referentes al paisaje en las huacas, digamos, en los templos que han sobrevivido, impresionante, ¿no? Y creo que recién se está llegando a entender la magnitud de esta relación. Que como digo, o sea, va de salir de estudiar meramente al objeto, al edificio como objeto, y tratar de entenderlo como una relación mucho más amplia. Y creo que muchos estudiosos, como el señor Legorreta, a quien cito, dan cuenta de esta relación, ¿no? De salir más allá del entorno y tratar de beber de esta riqueza de redes simbólicas con el paisaje, ¿no? Entonces, y probablemente también con el microcosmos, ¿no? Que, digamos, si vamos al detalle de algunas zonas en los edificios, encontraremos modelos o huacas, o probablemente hayan monumentos, o como el lanzón de Chavín, o como tal vez un símbolo, ¿no? Eso es una relación, digamos, multidimensional que permitía una conexión muy rica con el paisaje y creaba digamos, un proceso de respeto y de entendimiento del lugar, ¿no? Bien, muchas gracias, arquitecto. Para el grupo Historiando ha sido muy interesante y dinámica su exposición. Bien, ahora pasamos a la etapa final de despedida. Nos despedimos en las personas de Franklin Pacuri, Carlos Pachacamac y el arquitecto Carlos Ceballos. Muchas gracias, hasta la próxima edición. Gracias, arquitecto. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, arquitecto, muchas gracias. Gracias. Perdón. Me habían preguntado dónde conseguir el libro. Una pregunta pendiente. Sí, en Arequipa está a la venta en varios lugares, en la Universidad de San Pablo, en la librería San Francisco, en la librería El Cántropo. En Lima está a la venta en Arcadia Mediática, son de Miraflores. Y bueno, no sé, pues en el Cusco conversaremos con Franklin a ver qué posibilidades hay de hacerlo llegar, ¿no? De pronto, digamos, podría mandarse por courier o algo así, ¿no? Lo hemos hecho en varias oportunidades y ha funcionado muy bien. He dejado ahí mi currículum, mi email, por si alguien quiere escribirme, o tal vez mediante ustedes queda yo encantadísimo de hacérselo llegar. Claro, si hay la oportunidad, nosotros coordinamos para traer los libros. Entonces, sin más, un fuerte abrazo, muchas gracias, a cuidarse mucho. Gracias, arquitecto. Hasta la próxima edición. Hasta luego.